La quinta y última base fundamental que vamos a ver amarra todo lo que hemos hablado anteriormente. Debemos obedecer a Dios. Sin obediencia, todo lo que hemos aprendido anteriormente no tiene sentido. Recuerden que el diablo sabe que Dios existe. El diablo cree que Dios existe, sabe su poder. El diablo sabe que Dios es soberano. El diablo sabe todas esas cosas. Pero tiene un corazón que no obedece a Dios. Si nosotros, al leer la Escritura, no somos obedientes, nada sirve que no sepamos la lectura de la Biblia, nada sirve que oremos 4 o 5 veces al día, y nuestra quinta base fundamental, el cual debe ordenar y la cual debe estar en nuestras vidas, es la obediencia. Y para esta quinta y última base fundamental, vamos a ver Juan 14, 23. Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si nosotros decimos amar a Jesús, a Dios, debe haber frutos de arrepentimiento y frutos de obediencia. ¿Cómo mostramos a Dios que le amamos? Le honramos, le adoramos y obedecemos. El que me ama, mi palabra guardará. Y el decir guardará, ¿cierto? Es porque yo guardo la palabra en mi corazón, la atesoro en mi corazón y la hago mía, y ¿cierto? Y obedezco la palabra de Dios. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Lo que hemos leído, ¿cierto? Santiago tiene que ver diciendo, bueno, si tú eres hijo de Dios, tienes que tener fruto, tienes que tener evidencia. Tienes que tener evidencia de hijo de Dios. Entonces, si dices ser hijo de Dios, tienes que ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, y el hacedor de la palabra de Dios tiene que ver con obedecer a la palabra y ser obediente a Dios. Nada sirvió conocer las bases, ¿cierto? Que lo mencionaba anteriormente, si no aplico y no soy obediente. Jesús dio a la iglesia mandamientos. Cerca de 45 mandamientos vemos nosotros en los evangelios. Pero solamente vamos a ver 4, ya, porque si no estaríamos vigilando. El primer mandamiento tiene relación con su reino. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Él es nuestro rey, hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Él es nuestro juez. Nuestra prioridad debe estar acá. ¿En qué? En buscar el reino de Dios, en buscar su justicia. Y así Él dará lo que nosotros necesitamos para poder cumplir el propósito de nuestras vidas. Muchas veces Dios no los manda o no los contesta a nosotros las cosas que queremos, sino que nos responde las cosas que realmente necesitamos. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito que hay en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de nuestras vidas? Es servir a Dios. Dios envió a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra carga sea un poquito más liviana y nos pueda ayudar. ¿Cómo debemos pedir? ¿Qué debemos pedir? Y alivianar un poco nuestra carga. Ya. Segundo mandamiento, Mateo 7, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Para poder entender este versículo, leamos el versículo 12 de este capítulo 7. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En la versión TLA dice: tratar a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso
enseña la Biblia. ¿Qué no debemos juzgar? No debemos juzgar los motivos, no debemos juzgar las intenciones, porque esa solamente Dios las conoce y Dios las examina. La Biblia, Proverbios 21:2. No sé quién tiene ese texto bíblico. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dios pesa, Dios mide, Dios tasa, ¿cierto?, los corazones. Usted puede ir a la iglesia, pero la única persona que conoce los corazones, la intención de mi corazón o mi motivo, qué es lo que me mueve realmente a mí, es Dios. Por eso que la Biblia a nosotros nos enseña y nos manda que no debemos juzgar los motivos. No podemos juzgar las intenciones de los hermanos. ¿Ya? ¿Qué también no debo juzgar para no ser juzgado? No debemos juzgar las apariencias. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzgar, ¿cierto?, las apariencias. La Biblia nos enseña que no debemos juzgar las apariencias. ¿Se entendió esa parte o no? Amén. Santiago 2, del 1 al 4. También tiene que ver con la apariencia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa esplendida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y decirle al pobre: estate tú allí en pies, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser juez con malos pensamientos. Amén. Amén. Bien, vimos en Juan capítulo 7, 24 y Santiago 2, 14, del 1 al 4, que no debemos juzgar las apariencias. Hemos visto que no debo juzgar ¿qué? Los motivos, las intenciones. No debo juzgar ¿qué? Las apariencias. Aquí vimos un texto en Santiago, ¿cierto? Y generalmente a las personas hablan de la rica, que es cierto que le pueden colocar en un mayor estatus. ¿Por qué? Porque puede dar más ofrenda, porque puede dar más diezmo, o porque puede dar más ayuda. Y ponemos, ¿cierto?, a un pobre, lo colocamos, ¿cierto?, lo menospreciamos. Pero hay veces que también se puede ver diferente forma. Hay gente que tiene harta plata y que ama mucho a Dios. Tampoco puedo juzgarlo o prejuzgarlo a ellos por lo que tienen, ¿cierto? Porque él puede ser un pobre, pero el pobre debe ser también que no ame a Dios. No tiene que ver con la plata, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que hay en el corazón, con los motivos, con las intenciones. Por eso yo no puedo juzgar a mis hermanos según sus motivos, según las intenciones, por cómo viste, o por lo que da la iglesia, o por lo que no da la iglesia. No puedo juzgar. La Biblia dice que no debo emitir un juicio sobre ellos. Entonces, no puedo juzgar los motivos, no puedo juzgar las intenciones, no puedo juzgar las apariencias. Tampoco puedo juzgar el servicio del otro creyente. 1 Corintios 4, 1. 4 del 1 al 5. No sé a quién le tocó ese. Yo, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y admiradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo.
porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Que Pablo está diciendo que no pueden juzgarme a mí, ¿cierto? Mi servicio. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen nada que reprocharme en mi servicio. ¿Por qué? Porque yo busco del Señor, porque yo adoro al Señor y porque ¿cierto? Mi trabajo tiene que ver en pos del Señor. O sea, ustedes no tienen nada que juzgarme a mí. Y aquí Pablo, ¿por qué? Acuérdense que aquí el libro de Corintios estaba escrito, ¿cierto? En donde estaban los griegos, donde estaban, ¿cierto? Habían judíos que criticaban de que Pablo era pobre, criticaban de que Pablo era esto, que porque si hablaba de la sanidad, ¿por qué? Si él tenía un aguijón, ¿cómo podía predicar de que Cristo sanaba si él mismo tenía un aguijón? Tantas cosas. Entonces Pablo decía, a mí, ustedes no tienen nada que juzgarme a mí. No tienen de nada que juzgar. ¿Por qué? Porque yo he buscado al Señor, predico el Evangelio y es lo que predico. Entonces yo como hijo de Dios, yo no puedo juzgar el servicio de otro cristiano. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entendió eso lo que estamos hablando? Entonces, no puedo juzgar los motivos, no puedo juzgar las intenciones, no puedo juzgar las apariencias y tampoco puedo juzgar el servicio de otro cristiano. Tampoco puedo juzgar a otro creyente, hablando mal de él. Santiago, ahí mismo, Santiago capítulo 4, del 11 y 12. Amén. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Entonces, yo no puedo murmurar. Aquí tiene que ver con el cuchucheo. Aquí tiene que ver con el pelambre. Tiene que ver, ¿cierto? Con el comentilleo. Con el chisme. Eso tiene que ver la murmuración. Entonces, yo no puedo hablar mal de mi hermano. No puedo hablar mal del hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que no podemos juzgar a mi hermano hablando mal de él. Esther María, tu micrófono por favor, hija. Entonces, la Biblia, ¿cierto? El texto base que hablamos, ¿cierto? No juzguéis para no ser juzgados. ¿Ya? No juzgar. ¿Que no puedo juzgar? Los motivos, las intenciones, las apariencias, el servicio, y tampoco puedo hablar mal de otro cristiano. Ahora, ojo con esto. Jesús nos está enseñando que debemos ser cristianos sin discernimiento. ¿Y qué es lo que debemos juzgar? ¿Y qué es lo que podemos juzgar? La condición, la conducta y la enseñanza o la doctrina. Eso sí debemos juzgarla y eso la Biblia nos avala que debemos, es más, no los podemos hacer los desentendidos y no los podemos hacer los tontos, los necios, sino que debemos juzgarla. ¿Se entendió? No puedo juzgar los motivos de mis hermanos, de los creyentes, no puedo juzgar las intenciones, no puedo juzgar la apariencia, no puedo juzgar el servicio y no puedo hablar mal del hermano. Pero sí yo puedo juzgar que la condición, la conducta y la enseñanza, qué es lo que está predicando, cómo se está conduciendo aquel hermano y qué condición tiene el hermano. Debemos discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué debo juzgar? Las disputas entre creyentes. 1 Corintios 6, 1 al 8. No sé quién lo tiene por ahí. Yo. ¿Primera de Corintios? Sí. ¿Del 6 al 8? Capítulo 6, del 1 al 8. Capítulo 6, del 1 al 8. ¿Tanto?
¿En serio? Ya, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Estoy bien, cierto? Muy bien. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima de la iglesia. Para avergonzaos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudéis, y esto a los hermanos. Tiene que ver con un litigio, ¿cierto?, delante de los incrédulos. Ustedes dicen, ¿cómo van a juzgar a los demás o al mundo si no son capaces de arreglar, si no son capaces de juzgar los problemas que hay dentro de las iglesias? ¿Y qué tiene que ver? Con la conducta, tiene que ver con la condición y tiene que ver con las enseñanzas. Entonces, cuando hay disputa entre creyentes, nosotros debemos discernir eso y además debemos solucionarlo. Las cosas no se solucionan tapándolas. Las cosas se solucionan conversándolas. ¿Cómo se hace? Las personas que tienen la disputa dentro de la congregación, ¿cierto? Hablan los dos primeros que están en intereses. Si esos dos no pueden solucionar su problema, ¿qué es lo que hacen? Van y buscan al diácono. Si el diácono no puede solucionar el problema con lo que pasa con esos dos hermanos, van, ¿cierto?, al pastor o al obispo, también como menciona la palabra de Dios. Pero en la iglesia no puede hacerse desentendido en los problemas. Se tienen que conversar, se tienen que discernir. B. 1 Corintios 5, del 9 al 13. No sé qué lo tiene. Yo os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Hasta ahí? Sí, esta parte de esta palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque había un joven que se estaba acostando con la madrastra, ¿cierto? Se estaba acostando con su madrastra. Entonces los de la iglesia estaban haciendo los entendidos. No hay que juzgar. No hay que juzgar, hermanos. No hay que juzgar para no ser juzgado. Y Pablo dice, no puede ser eso. Ustedes tienen que arreglar estas situaciones. Ustedes son la luz del mundo, la sal del mundo. ¿Que tenemos pecados? Sí. Pero aunque la gracia abunde en mi vida, no tengo la autoridad, o sea, no estoy autorizado para pecar libremente. La palabra del Señor dice que yo debo juzgar estas cosas. No puedo hacerme, y eso tiene que ver con la conducta, ¿ya? No estoy hablando de la apariencia, no estoy hablando de los motivos, no estoy hablando de las intenciones del corazón. Estoy hablando, ¿cierto?, de la conducta, cómo se está conduciendo un hermano dentro de la congregación. Yo debo juzgar por la palabra las enseñanzas. ¿De quién? De los maestros, de los profetas, de los predicadores. Yo debo juzgarlos a ellos. La palabra me enseña y me ordena. Es más, me ordena a mí que yo debo juzgar
¿cierto?, discernir a los maestros, a las profecías, y eso colocamos los predicadores y a los que te enseñan. ¿Por qué? Porque así nos enseña la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 29. ¿Qué dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. La profecía, lo hemos hablado y lo hemos explicado N de veces. La profecía, ¿cierto?, está hecha ¿para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar. Eso es lo que está, ¿cierto?, está ordenado en la palabra de Dios. Entonces nosotros, la Biblia nos enseña que yo debo juzgar, ¿cierto?, las profecías. 1 Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es re importante. Nosotros debemos juzgar, probar los espíritus si son o no son de Dios. Yo no puedo creer todo lo que yo escucho, hermano. Yo no puedo creer todo lo que me digan. Yo debo juzgar los espíritus. Yo debo juzgar si realmente, ¿por qué? Porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos predicadores. Hay muchos falsos pastores. Entonces, yo debo discernir, ¿cierto?, las enseñanzas, lo que nos enseña la maestrella. Usted tiene que investigar si realmente la maestrella está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Ella es la maestra de la iglesia, sí. Pero ella como maestra no está sobre la Biblia. Yo como líder de la iglesia, yo no estoy sobre la palabra del Señor. Aún los hermanos de Berea, cuando Pablo predicaba, los hermanos de Berea, después de la predicación, iban a la Sagrada Escritura y vean realmente si realmente lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Yo no puedo creerme todo el cuento que me dicen o lo que yo escucho en las redes sociales. Mi fundamento es la palabra del Señor. No lo que diga un profeta X, que se mencione, que se diga en YouTube, que tenga, no sé, 1000, 100,000 seguidores. Podemos ser muy pocos hermanos. Podemos ser 10, 15, 20 hermanos. Pero una iglesia que tenga doctrina, una iglesia sabia, una iglesia con entendimiento, una iglesia con discernimiento. Y eso es lo que edifica nuestras vidas. Entonces, ¿qué yo debo juzgar? Debo juzgar cuando hay disputa entre creyentes. Debo juzgar cuando hay graves pecados, ¿cierto? Yo debo tomar acciones. Debo juzgar cuando la palabra, para realmente si la enseñanza de la que me están diciendo es verdad o no es verdad. ¿Y cómo la juzgo? Por intermedio de la palabra de Dios. ¿Y cómo sé realmente? Escudriñando la Escritura. ¿Y cómo realmente sé eso? Estando en los estudios bíblicos. Discernir, juzgar, ¿cierto? A los líderes. ¿Qué yo debo juzgar a los líderes? También sus rasgos necesarios para ser un buen líder. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3. No sé quién lo tiene. Palabra fiel y digna. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, la Biblia habla, ¿cierto? Nos enseña que ustedes como miembros de una iglesia, ustedes deben juzgar a su líder. Hay una diferencia en chismear, en murmurar, con juzgar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo no puedo juzgar a mi líder con chisme, con falso testimonio o mal de ellos.
No puedo juzgar, pero sí debo juzgar a mi líder conforme a la palabra de Dios. No puede ser avaro, no puede ser todas estas cosas. La relación, ¿cierto?, con nuestro deber. ¿Ante quién? Ante el gobierno terrenal y ante Dios. Lucas 20:25. Dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este último cuarto fundamento tiene que ver con la obediencia. Jesucristo nos enseñó que debo ser obediente. Que debo ser obediente no solamente a Dios, sino que también debo ser obediente a los gobernantes. Jesucristo obedeció a César. Pablo incluso lo estaban persiguiendo. ¿Y para qué? Para matarle. Y él obedecía. Él nunca dijo, vamos, juntémoslo, chiquillo, juntémoslo, vamos y vamos a matar a este tipo porque me está siguiendo. No, decía Pablo, dijo Jesucristo, yo debo dar a César lo que es de César en obediencia. Mis impuestos, ¿cierto? Obedecer a nuestros alcaldes, obedecer a nuestro presidente, le guste o no le guste, debe obedecerlo. Obedecer a los carabineros, le guste o no le guste, yo debo obedecer a mis autoridades. La Biblia me enseña que yo debo obedecer, hermanos. Yo no puedo ser una persona anarquista. Yo soy una persona que ama a Dios y que Dios me enseña que yo debo obedecer. Dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Romanos capítulo 13. Romanos 13, ¿cuánto? Del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo ha establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Aquí Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba arrancando. Él estaba siendo perseguidos. Aún así, él decía, tenía que respetar. Ellos tenían que respetar. Jesucristo le dijo a Pilato, tú no tendrías autoridad sobre mí si no Dios no te la diera, si Dios no te la diera. Aún cuando Jesucristo no cometió nada, aún así Jesucristo se sometió a la autoridad. Ese es nuestro primer y fiel ejemplo. Conclusión. Tenemos un deber de una relación con Dios vertical, ¿cierto? Que tiene que ver con la lectura bíblica, con la oración, una relación horizontal que tiene que ver con el creyente, que debemos amarnos, que debemos respetarnos y que debemos participar juntos y en armonía. Y también, ¿cierto? Una relación horizontal con los no creyentes, testificando la palabra del Señor. El catalizador para mi crecimiento espiritual, para yo ser cada vez un buen hijo de Dios, ¿cierto? Lo que me estimula, lo que conforma mi espíritu, mi vida, ¿cierto? Es Cristo, es su palabra, es la relación que yo tengo con Él. Yo no puedo andar predicando en la calle si yo no soy obediente a mi pastor. Yo no soy obediente a la jefa Dorca. Yo no soy obediente al jefe voluntario. Yo no soy obediente a mi diácono. Yo no puedo ser cristiano. Yo he visto en YouTube cristianos que andan tirando piedra porque es la causa, porque Jesucristo fue revolucionario, algunos dicen.
La Biblia me enseña que no estoy mandado a eso. La Biblia me enseña que yo debo ser luz, debo ser sal y que yo debo respetar a mis gobernantes, porque son establecidas por Dios. Amén. Si hagan lo bueno o hagan lo malo, no es mi tarea. Mi tarea por ello es solamente orar y obedecer. Eso. Hemos hablado bastante con respecto a los fundamentos, pero es necesario, hermano, es necesario que nosotros, y en estos tiempos tan peligrosos, que la internet se ha ramificado en las iglesias. Antes no era así, porque antes me acuerdo que ni siquiera había celulares. Pero hoy día el gran peligro de la iglesia son los falsos profetas, son los falsos pastores o falsos de lo que sea falsos. La ciencia va a aumentar, como decía nuestra hermana Jennifer en el grupo, sí. La ciencia va a aumentar. Y quizás nos pueda ayudar. Pero el que no está bien fundamentado en la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios, también esa ciencia lo va a hacer caer. Y su fe va a ir menguando en vez de ir creciendo. Lamentablemente es así. Que Dios les bendiga ricamente a ustedes, esperando, ¿cierto?, que cada vez que podamos conversar de esto sea un enriquecimiento en nuestras vidas y que podamos fortalecernos en esto, buscando, ¿cierto?, una relación con Dios constantemente y más continuamente. Dios bendiga a mi esposa.